Doctor, coméntenos, ¿qué es y en qué consiste el ecocardiograma estrés? Buenos días. El ecocardiograma estrés es la unión de la ecocardiografía con sus múltiples variables, Doppler, bidimensional, en modo M, junto con un esfuerzo que puede ser físico. Nosotros lo hacemos con una camilla supina, o un esfuerzo que puede ser provocado por fármacos. O sea, es la sumatoria del trabajo cardíaco en reposo y en ejercicio más la ecocardiografía. ¿Cómo sería la metodología de trabajo? El paciente, digamos, desde la modalidad con la camilla, el paciente primero se lo acuesta, se le hace un ecocardiograma en reposo, basal, donde se evalúa no solo la motilidad parietal, se evalúa la función cardíaca, las presiones intracardíacas, los gradientes valvulares. En este equipo podemos evaluar por medio del strain, que es una nueva tecnología, lo que es un índice de contractilidad miocárdica, y además estamos viendo en todos los estudios en las coronarias en reposo en nuestros pacientes. Una vez que se hace el estudio completo basal, pasamos al ejercicio. El ejercicio requiere un protocolo, son protocolos similares a los de una ergometría, donde el paciente con la camilla inclinada empieza a pedalear con cargas bajas y cada 2 minutos el pedaleo se torna más pesado y de esa manera logramos aumentar el trabajo cardíaco. Mientras el paciente va haciendo el ejercicio, los voy siguiendo con la ecocardiografía, viendo cómo aumenta el trabajo cardíaco, viendo la motilidad parietal, viendo los gradientes transvalvulares, viendo la presión sistólica pulmonar, para luego, finalmente, en el pico máximo de esfuerzo, poder grabar imágenes y en la recuperación inmediata poder grabarlas. Una vez que el paciente llega al pico máximo, deja de pedalear en este caso, y nosotros comparamos las imágenes en reposo, en el pico máximo y en la recuperación inmediata, sobre todo evaluando, en el caso de que sea cardiopatía isquémica, la motilidad parietal, o podemos comparar otras cosas, ¿no? ¿A qué se refiere cuando dice punto máximo? Por ejemplo, en la actividad física, cuando ya hay un sobreesfuerzo notable. Nosotros hablamos de una prueba ergométrica, en este caso, útil cuando el paciente llega al 85% de la frecuencia cardíaca máxima para su edad. Si hablamos de un paciente de 50 años, hay una fórmula que es 220 menos la edad, sería 170. De 170 es la frecuencia cardíaca máxima. Él tiene que llegar al 85% de 170, alrededor de 150 latidos por minuto. El paciente debiera llegar a 150 para poder decir que es una prueba útil, donde nosotros podemos evaluar que el consumo de oxígeno miocárdico, ¿no es cierto?, es importante, y vemos si hay repercusiones en el corazón o no. ¿En qué consiste la aparatología? ¿Qué tipo de imágenes podemos obtener a través de la pantalla? ¿Cuáles son las utilidades? ¿Qué características tiene? Bien. Nosotros, para hacer ecoestrés, hay 2 modalidades. La idea es someter al corazón a algún apremio. Como hablábamos, puede ser físico, con esta camilla. Esta camilla es una camilla suiza, la verdad que es muy útil y muy buena. Se mueve hacia arriba, hacia los costados, y podemos hacer, si no, con drogas, con ciertos fármacos, también estimular el corazón. Las indicaciones básicamente está en primer lugar en el screening de la enfermedad coronaria, en pacientes con múltiples factores de riesgo cardiovasculares, hipertensos, colesterol, diabetes, sobre todo en el paciente diabético, donde puede haber episodios de isquemia silente y donde a veces la ergometría también. La ergometría es una prueba muy útil, pero tiene limitaciones, ¿no? En pacientes que tienen electrocardiogramas que no pueden ser interpretables en la ergometría, son útiles en este caso. En pacientes con distintas miocardiopatías, para evaluar reserva contráctil, para definir si es idiopática o isquémica. Y después, una indicación para el ecoestrés es el campo de las valvulopatías, ¿sí? Es un área donde cobra relevancia el ecoestrés, porque nos permite ver
cuando una válvula se está cerrando, cómo está en reposo, cómo se comporta en el esfuerzo, no solo los gradientes transvalvulares, sino la repercusión que tiene en el corazón, en los pulmones, la presión sistólica pulmonar, ¿sí? ¿Qué tipo de imágenes podemos observar? Usted como médico, ¿qué nos puede mostrar a través de la pantalla? Nosotros acá podemos ver, este es el caso de un paciente que vino a hacerse un control con múltiples factores de riesgo y tenía una ergometría sospechosa, dudosa para isquemia, no era concluyente. Entonces, un estudio intermedio, que podría ser el ecoestrés, donde se hizo este paciente, podemos observar el eco. Esta imagen es una imagen tomada en reposo, a 70 por minuto. Esta imagen es tomada a 150 por minuto casi, llegó a la frecuencia cardíaca que queríamos, y esta es en la recuperación inmediata a 120 por minuto. En el caso de este paciente pudimos ver que en el máximo esfuerzo el músculo cardíaco responde bien, no hay trastornos de motilidad que serían indicios de que pudiera haber alguna coronaria que se estuviera tapando. En este caso fue un estudio normal, satisfactorio. Otra cosa que podemos observar es, este es el flujo de la descendente anterior. Este equipo nos permite, viene con un software y un preseteo especial para ver el flujo de las coronarias. Y es lo que estamos haciendo en todos los pacientes en reposo. Hay un estudio que se puede hacer con un fármaco y nosotros podemos evaluar la reserva coronaria, ¿sí? Y otra cosa que podemos evaluar, que estamos haciendo en todos los estudios, es poder evaluar la contractilidad miocárdica, ¿sí? Esto se llama, son nuevas tecnologías aplicadas a la ecocardiografía. Esto se llama strain. Nosotros hacemos el strain longitudinal global, que mide la contracción de las fibras subendocárdicas, que son las fibras más sensibles en la cardiopatía isquémica. Y de esa manera, por lo menos en reposo, ya tenemos una aproximación y lo podemos usar en distintas miocardiopatías, partiendo de si la contractilidad es normal o está afectada, ¿no? ¿Qué duración tiene este estudio médico y qué indicaciones especiales se le da al paciente a la hora de venir al consultorio? Muy bien la pregunta. El estudio dura entre 45 minutos a 1 hora desde que entra hasta que se va. Y para cada indicación, nosotros hemos dado una charla a los médicos del sanatorio para que aprendan a indicar el método, cuáles son las indicaciones y las contraindicaciones. Ya sea ecoestrés con ejercicio o farmacológico, el paciente se lleva 2 hojas con la explicación del método y la segunda hoja con todas las indicaciones precisas, con toda la preparación que tiene que tener antes de hacer el estudio. Cada estudio, antes de comenzar, el paciente firma un consentimiento informado, donde está de acuerdo. Los riesgos son mínimos, pero bueno, como todo estudio, sobre todo farmacológico, son mínimos riesgos. Esta es una prueba que está estandarizada en todo el mundo, se hace en los mejores centros de cardiología, y bueno, y son muy satisfactorios los resultados, la información que nos brinda. ¿Es invasivo? ¿Es costoso el estudio? Es un estudio que no es invasivo. Los estudios con fármaco requieren una venoclisis, mínimamente es una punción venosa. Nosotros tenemos personal entrenado. De paso, es un estudio donde no lo hago solo, lo hago con técnicos también preparados, capacitados, donde juntos ellos hacen el trabajo de ergometría o el manejo de la infusión de drogas con enfermeros preparados. Las obras sociales lo cubren, y si es particular tiene un costo, pero creemos que la información que brinda para el paciente indicado, realmente por ahí el costo creo que es accesible, y bueno, la mayoría de las obras sociales lo cubren, cosa que bueno, es muy útil para todos, ¿no? ¿Este estudio médico es solamente para adultos? Este estudio se puede hacer, esta camilla es para adultos, pero también se puede hacer en niños o en jóvenes, pero ya con ciertas cardiopatías, indicaciones. El ecoestrés tiene múltiples indicaciones, no solo en valvulopatías, miocardiopatías y enfermedad coronaria. También se usa en cardiopatías congénitas, se usa en pacientes trasplantados, se usa en el uso de válvulas protésicas, en pacientes operados del corazón. En fin, pero bueno, esta es una camilla para adultos, quizás este no es un centro pediátrico, generalmente la cardiología nuestra es de adultos, pero se puede hacer también en jóvenes y en niños con indicaciones quizás más precisas.
Y para usted, que forma parte del staff de cardiología del Sanatorio Adventista del Plata, ¿qué significa esta nueva adquisición? Bueno, agradecido a la administración, es un logro, es un avance en el servicio. Viene a sumar junto a la cámara gamma, junto a hemodinamia, junto a tomografía de coronarias, es un complemento a todo lo que ya teníamos, es un avance, creo que podemos ser referentes en la región con esta metodología y bueno, viene a sumar porque la ecocardiografía estrés tiene ciertas implicancias y ciertas indicaciones que son exclusivas del ecoestrés, como son la evaluación de las valvulopatías. Entonces viene a sumar, así que por supuesto contento y agradecido a que podamos contar con este laboratorio.